Bueno, lo prometido es deuda y hoy pues vamos a platicar sobre el polémico aeropuerto, el nuevo, que se ubica o podría ubicarse en Texcoco, en el Estado de México, al noreste de la Ciudad de México. Muchos dicen que los empresarios se han querido aborazar con la construcción de este aeropuerto, otros que están en contra, otros que están a favor. Y hoy presento a Gaby Rojo, que va a estar colaborando ya con nosotros aquí en Radio Latino. Y bienvenida, Gaby. Pues mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos colaborando constantemente aquí con Marco Olvera. Y bueno, aquí queremos presentar al presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados, el exdiputado Rafael Hernández Soriano. Buenas noches o buenos días, según nos esté escuchando. Buenos días, Marco, Gaby. Gracias. Bueno, pues se ha creado una gran polémica por la suspensión de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Muchos acusan que los empresarios tienen el favoritismo, otros no. Desde mi punto de vista puede construirse en Texcoco o puede continuar en Santa Lucía y combinado con el aeropuerto Benito Juárez. Pero también habrá que decirlo que muchos de esos empresarios tomaron recursos públicos para participar en la construcción de ese aeropuerto. Tú que estás ahí más involucrado, cuéntale al auditorio cómo está esa situación. Bueno, el aeropuerto es una obra que fue anunciada en el 2014 en un costo superior a 140,000 millones de pesos. Ahora estamos ya 4 años después y el costo estimado ya ronda los 300,000 millones, es decir, más del doble. Y se anunció que la mayoría del presupuesto iba a ser de origen público, es decir, provenir de las arcas del gobierno federal. Sin embargo, como ha ganado los créditos privados, Marco, y de una mayoría pública, un 58% se estimaba, ahora estamos hablando ya del 70% en lo que va de la obra de presupuesto privado. Este fondeo viene pues, principalmente del extranjero, colocación de banca internacional y bonos verdes, alrededor de 7,000 millones de dólares, que es lo que ya se contrajo, y hay compromisos por 7,000 millones de dólares a nivel internacional. Obviamente no todo fluyó ya a las arcas mexicanas, pero hay compromisos que se tendrían que cumplir si se modificaran estos convenios. Aparte, más de 20,000 millones de pesos que ya fueron destinados de presupuestos de ejercicios fiscales desde el 2014, 15, 16, 17, 18 hacia el aeropuerto, y la colocación, como saben ustedes, de 3,000 millones que colocaron algunas afores también. A ese tema de los afores, perdón, ese dinero se tomó sin el consentimiento, perdón, de los mexicanos. Sin embargo, en México nunca leemos, Gaby, los contratos de letras chiquitas. ¿Cómo vamos a recuperar esos afores? Porque hay mexicanos que llevan 30, 25 años, 40 años trabajando y realmente lo que dejan de interés las afores, pues es una miseria de interés. Sí, y ahora te extraen ese capital. Ajá. ¿Qué pasará con todos esos ciudadanos? ¿De dónde que va a quedar su dinero? ¿Lo van a recuperar? ¿No lo van a recuperar? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Pues ahí hay dos noticias. Una mala, que es para todos los trabajadores, no solamente para los de la manejadora del señor Slim, que es quien compró esta fibra sino que ellos pueden utilizarlo prácticamente en muchos negocios. Los fondos, los trabajadores, se pueden utilizar en una diversidad de negocios que es muy amplia. Puede incluso ya especular en la bolsa de valores, como es la fibra fondos de infraestructura, que es el caso de los millones de los que estamos hablando. Y digamos, pues es una mala noticia para todos, pero eso viene de la reforma que le quitó el manejo exclusivo, el monopolio exclusivo al Estado de los fondos para el retiro de los trabajadores y los privatizó. La buena noticia, entre comillas, digamos, es que los aeropuertos son buenos negocios. Pero ¿en cuánto tiempo puede recuperar un mexicano el interés? Es que virtualmente no se le está quitando a la gente. Ellos ya tienen un contrato del manejo y les tienen que cumplir.
las manejadoras de los fondos del ahorro. Pero en el caso, perdón, que se cancele el aeropuerto en Texcoco, ¿esas personas sí van a recuperar su dinero? Ya no. Sí lo tienen que recuperar, sí lo recuperan. De hecho, ellos no lo han perdido, simplemente a quien le encargaron que lo manejara, lo metió compró este tipo de fondos, de bonos, para construir el aeropuerto y tienen una obligación de regresarle no van sujetos, es decir, no va amarrado si se construye o no el aeropuerto al futuro de los ahorros de los trabajadores. Y es un buen negocio, los aeropuertos son un buen negocio, independientemente de quién los maneje. Sí, es un buen negocio. Yo leía por ahí unas declaraciones del actual secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el actual secretario de Turismo, donde decía que incisivamente se construyera el aeropuerto en Texcoco. Que porque obviamente si se construye ahí, pues llegarán más turistas, se cerrarían más negocios en México, ¿no? Empresarios extranjeros. Pero yo quisiera preguntar si a los gente que presta servicios en hoteles o vende chacharitas a las orillas de las playas de México se ven beneficiados con la construcción de un aeropuerto. Yo le pregunto a la gente de Tijuana, en Los Cabos, a la gente de Sinaloa o a la gente del propio Acapulco. Porque en Acapulco vemos una miseria absoluta, hay que decirlo, salvo Punta Diamante y todas las áreas de hoteles de primer nivel. Pero vete a Caleta, Gaby, y hay una pobreza extrema. Ahí yo no vería el apoyo de un aeropuerto de primer mundo como se pretende hacer. ¿Cuál es el beneficio? Es que lo importante del aeropuerto es los trabajos, primero, en primer lugar, los trabajos directos que genera dentro de las instalaciones del aeropuerto, pero también la derrama. Yo les diría, por ejemplo, un dato que es importante para la Ciudad de México. En el actual aeropuerto, en el Internacional Benito Juárez, ingresa por esa vía alrededor de 2% del PIB de la ciudad, que es cuando se vaya al aeropuerto a otro lugar, a donde sea, a la ciudad le va a afectar y tenemos que ver cómo recuperamos eso. Pero además ese PIB se distribuye en diferentes zonas. Quien conoce la ciudad sabe que existe aquí Santa Fe, Polanco, todo el corredor Reforma, la zona del centro histórico de la Ciudad de México son los principales beneficiados porque los visitantes llegan a estas a hospedarse, a consumir y hay una derrama por cada persona que llega, que visita México por el aeropuerto internacional de alrededor de 1.500 millones de pesos en promedio por persona, es la derrama que dejan. Si consideramos que el año pasado fue usado el aeropuerto por 42 millones de personas más, entonces sí es un ingreso importante. Desde luego, no toda la gente se dedica al uso aeroportuario, a trabajos relacionados con el aeropuerto o relacionados con el aeropuerto, pero las que tienen que ver con el mismo, como la atención de turismo, la cultura, etcétera, sí lo recibe, ¿no? Es evidente que no beneficia al 100% de la población, pero a una parte sí. Los números del aeropuerto Benito Juárez, por poner un ejemplo, dicen que están generando alrededor de 65,000 empleos indirectos. Sí, que son en cadena. Toda la cadena, y eso sí es importante porque no contar con esos empleos sí se notaría. Sí, y yo tengo también referencias, Gaby, auditorio que nos escucha, que antes de que se cancelara la construcción del aeropuerto, incluso antes de la consulta que hizo el equipo de Andrés Manuel, y su gabinete, que próximamente tomarán las riendas de este país a partir del 1 de diciembre, habían tenido reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y obviamente con la Coparmex, para que ellos se dedicaran completamente a la construcción del aeropuerto sin un solo peso del erario público. No lo aceptaron. Ahí, como decimos en México, Gaby, hay gato encerrado, porque si yo te digo, a ver, cómprate este micrófono sin que yo pueda darte 2 pesos y tú no quieres, entonces hay algo ahí atrás. ¿Que hay algún beneficio que haya por debajo del agua para los empresarios? Pues hay varios. Yo diría, el gran lastre que hay que erradicar de la obra del aeropuerto pues es la corrupción. Claro. Hay estudios de sobrecostos. En la obra del aeropuerto, nosotros ya en la Comisión de Seguimiento de la Construcción detectamos sobrecostos desde la valla perimetral, la especulación que se dio con el material pétreo que se utilizó en la obra,
la utilización de información privilegiada para favorecer a empresas relacionadas con los constructores y que fuimos señalando en su momento. Adicionalmente, pues hay un esquema, desafortunadamente, que es un lastre que hay que combatir en el país, de la corrupción. México Evalúa, que es una organización dedicada a darle seguimiento a cuestiones como la infraestructura en el país, detectan que hay un 18% de sobreprecio promedio en todas las obras que se construyen en el país. Sin duda eso se queda entre funcionarios corruptos, pero también empresarios corruptos. Sí, por supuesto. Porque en un lado está el funcionario y el otro el empresario. Ahora, decía, no hay aeropuerto en el mundo que sea mal negocio. Entonces sería buen negocio para la IP, pero también para el gobierno tener el manejo y la administración de cualquier aeropuerto. ¿Por qué? Porque es la demanda y la importancia del aeropuerto quien fija la ganancia. En este caso estamos hablando de la Ciudad de México, que es la sexta más grande de todo el mundo. Desde luego que tiene un flujo de pasaje y una importancia natural. Entonces, el aeropuerto, ¿quién fija cuánto paga un visitante o alguien que va a salir de la Ciudad de México hacia otro destino nacional o internacional? El propio administrador. Entonces, la tarifa de uso aeroportuario la pueden decir ahora, cada enero sale publicada en el diario oficial, vale $10, pero también pueden decir vale 30, porque es una decisión discrecional del gobierno. Entonces, son excelentes negocios. Sobre esto que nos comentabas hace ratito para que nuestro público tenga como un panorama de quiénes son los que están participando, los empresarios, ¿no? Nos comentabas un poquito, nos desmenuzabas sobre las pistas, a quién pertenecen, quiénes son los que están construyendo, quiénes son los empresarios que están detrás de esto. ¿Nos podrías platicar un poquito? Se van a ir nombres, pero les diré algunos de los más conocidos, que están a cargo de las partes, digamos, más importantes de la obra de Texcoco. Estamos hablando de Texcoco. Como saben, van a construirse 3 pistas que miden 60 metros de ancho por 5 kilómetros de largo. Una pista la ganó el consorcio aeroportuario, en la que están empresarios nacionales, valga la redundancia, como Slim, como Vázquez-Raña, como la ICA, que estaba en quiebra, pero el aeropuerto le dio aire a Enrique Peña Nieto, ¿no? La otra pista es de una empresa 100% Tlacomulco. Quien sabe de los grupos políticos de nuestro país, saben que es el grupo de Peña Nieto, Coconal, que se ha beneficiado por empresas del Estado de México, y ahora el aeropuerto, con la nivelación de terrenos, es la empresa que explota la mayoría de las minas de Tezontla y basalto que hay alrededor de la obra, y ahora casualmente le salió la vocación de construir pistas de aeropuertos. Y la tercera, que ahí hay una sorpresa muy grande, se la dieron a la Sedena. Pues la Sedena solamente sabe ni defender al país, porque bueno, la seguridad de este país está para ti. Para Sedena también le dieron la valla perimetral, y que allá hay un dato que denunciamos, lo detectó el auditor en su momento, que le otorgaron la valla perimetral a Sedena porque decían que no se lo podían dar a un particular porque era un asunto de seguridad nacional, y Sedena al recibir la adjudicación de la construcción contrató a 2 empresas privadas, particulares, claro, para que... Y además ahí los que saben de construcción, Gaby, o los albañiles, los que nos escuchan aquí en México y saben qué pasa con el tema de la construcción, 50,000 pesos, 1 metro de barda, nada más para que vean. Sí, y también nos comentaba ahorita que el asunto del incremento de los precios, que también lo que pasa con el terreno ahora de Texcoco, ¿no? Que independientemente de la cancelación, ¿a cuánto se lo compraron a los campesinos, a la gente que vivía ahí, y a cuánto está evaluado en este momento? Hay algunos ejidatarios a los que se les expropió el terreno y se les dio una indemnización, entre comillas, de 50 pesos el metro, y sabemos que ahora ya vale $1,000 cuando fue avanzando la obra. Y en algún momento nos dijeron que le iban a utilizar para obras hidráulicas, y por eso había la utilidad pública. Ahora sabemos que no, que modifican los planes como a su gusto, y que pueden caer en manos privadas para desarrollar este
este complejo que se conoce como Aerópolis. Sí, como un Santa Fe, ¿no? Como la Santa Fe pegada ahí al aeropuerto, con todos los servicios inherentes al uso aeroportuario. Y sí, una especulación altísima, y desde luego, pues quien se beneficia de eso son los que tienen información privilegiada y tienen el dinero. Que esa es corrupción, ¿no? Tener información privilegiada y soltarla. Y son delitos, son delitos, actualizan delitos Federales. Federales y faltas administrativas si se trata de funcionarios públicos también, que ameritan sanciones y hasta inhabilitación, etcétera, pero que al haber una decisión presidencial, y en México el presidencialismo es todopoderoso, esa decisión presidencial cubre de impunidad a todos los que participan en estos delitos. Yo mismo fui víctima de eso. Presentamos con vecinos 65 denuncias, ninguna ha procedido por afectaciones a su patrimonio, a las personas, y lo que nos responde el gobierno federal es denunciarnos a nosotros porque estamos dañando su prestigio y el de los empresarios. Entonces, cuéntanos un poco sobre el problema que vive pues miles de capitalinos que rodean y que son vecinos del aeropuerto actual de Benito Juárez, que sus terrenos y sus propiedades no tienen el mismo valor catastrófico que si estuvieran en Santa Fe o en Polanco o en Las Lomas, por el área en el que se encuentran. Sí, el aeropuerto, y como la gente que nos escucha, que te escucha en Tijuana, donde hay aeropuertos importantes, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Cancún. Bueno, Cancún no está tan habitado, pero en estas zonas aledañas a los aeropuertos, sabrán que los aeropuertos no conviven. Desafortunadamente, quienes los planifican no los hacen convivan económica, social, cultural, medioambientalmente con la población que vive alrededor. En el caso de la Ciudad de México, el Benito Juárez se ha vuelto un factor de empobrecimiento porque quienes viven a unos metros, porque el uso aeroportuario no les permite construir más allá de 3 niveles, pues tienen en su patrimonio el menor de los valores, la menor plusvalía de toda la ciudad, comparada con zonas populares, pero si la comparas con Polanco, si la comparas con Santa Fe, pues hay una proporción de 100-1 en el costo. Y la gente que vive ahí alrededor pues no ve un beneficio directo, porque incluso ni las autoridades, los aeropuertos no pagan servicios a la autoridad municipal, en este caso las alcaldías no pagan agua, no pagan predial, y algunos, habrá que decirlo, no todos están, de los 75 aeropuertos que conforman el Sistema Nacional Aeroportuario, no todos son administrados por el gobierno. La mayoría, de hecho, están siendo administradas por particulares, pues no contribuyen. Entonces, no contribuyen al desarrollo, pero también no integran a la gente. La gente que vive alrededor, pues hace su lucha, pone sus tacos, su puesto de tacos para darle de comer a los trabajadores del aeropuerto, pero no hay una integración económica. Y de hecho, para nosotros, yo fui representante popular de la zona donde está el aeropuerto Benito Juárez, en la Ciudad de México, y para nosotros resultaba muy importante, y sigue resultando muy importante, que las 746 hectáreas que está ocupando actualmente el aeropuerto se pongan al servicio de la población para que estos desequilibrios económicos sean atendidos de una vez por todas y que se planifique bien la Ciudad de México. Perdón, en el aspecto social que estás mencionando de cómo afecta a la persona o a lo mejor los ciudadanos que dicen, yo no soy empresario, a mí no me afecta si se construye o no, si hay una afectación a la sociedad. Hay gente que está mencionando incluso en la Ciudad de México que dice, pues yo uso el metro, yo no viajo, yo no uso el aeropuerto, a mí no me afecta. ¿Nos podrías explicar un poco cómo realmente afecta socialmente a todos, aunque no utilicemos con regularidad los aeropuertos? Afecta bien y mal. Yo diría bien en términos económicos. Tal vez la persona que utiliza el metro pues trabaja en un taxi y ahí va a transportar a turistas que llegaron por el aeropuerto, o tiende las camas de los hoteles que están aquí en Polanco, y si hay más visitantes va a haber más empleo en esta zona, o trabaja en un restaurante, en una disco de la zona del centro histórico
la ciudad, y también ahí llegan turistas que aterrizan por el aeropuerto. Es decir, hay una derrama económica que pareciera que no se ve, pero es como el agua. Eso es lo positivo. Lo negativo, digamos que sí les afecta, y por eso debe interesarnos, es que quienes vivimos cerca del aeropuerto, ahorita lo estamos escuchando aquí a lo lejos, pero quienes viven en 37 colonias alrededor, cuando están platicando cada 2 minutos tienen que detener la charla porque las turbinas no los dejan platicar. Pero además de eso, la norma internacional dice que no debe haber escuelas en por lo menos 5 kilómetros a la redonda de un aeropuerto porque causan daños a la salud auditiva de los pequeños, de las niñas y los niños. Aquí están pegadas. Entonces, sí nos afecta, y desde luego, los vecinos de mi distrito dicen, bueno, es que el aeropuerto nos quita agua, también nos quita agua, y no la pagan. Está quitando agua. Le pasa el aeropuerto, los empresarios que manejan el aeropuerto, les pasa como a las compañías británicas o las compañías canadienses o las norteamericanas, que explotan el subsuelo para extraer oro y plata y bronce, y no pagan y no dejan ni siquiera una escuela o un camino rural pavimentado a la gente que vive en la provincia. Eso habrá que decirlo, ¿no? También había ahí un tema de la Universidad Nacional Autónoma de México donde decía que actualmente lo que se ha llevado en construcción el aeropuerto, el actual en Texcoco, ya lleva una parte, se hunde, la siguen rellenando y se hunde. Tú que presidiste esta comisión especial sobre la construcción, tú sabes que se está utilizando cascajo, que se está utilizando el tezontle rojo para ir rellenando ese tema. Sí, y hay un problema de desequilibrio ecológico, ¿no? Sí, sin duda, son los dos aspectos que tocas, son de los criticables de la decisión de construirlo en Texcoco. Uno, la ingeniería. Por ser el vaso del exlago, pues no es suelo firme, suelo fangoso, hay arcilla, 20, 30, 40, en algunos lugares hasta 60 metros de profundidad de arcilla. Y lo que escogieron los ingenieros fue las pistas, ponerles una sobrecarga sobre 2 metros verticales de tezontle, una sobrecarga de basalto, de piedra pesada, que va a ayudar a que se suman y que eso va a provocar como mecanismo de absorción que digamos que se mantengan a flote las pistas para que no se hundan lo que se hunde el aeropuerto actual. El aeropuerto actual se está hundiendo 20 centímetros por año. Sí. Entonces lo que se calcula es que allá puede hacer eso o más. Pero en términos de ingeniería lo están resolviendo. El edificio terminal, que es otra cosa, es donde vamos a llegar o llegarían si eventualmente se construyera a los usuarios del aeropuerto, están las salas y todas las salas de abordaje. Se está construyendo sobre otro tipo de ingeniería que es, yo creo que se parece como a un portaaviones, sí, pero en este caso de concreto. Y en términos de ingeniería es móvil, ¿no? Sí, en términos de ingeniería, la cantidad y el peso del lodo y agua que están sacando es la misma cantidad, la exacta, de esa charola de concreto que está construyendo, de tal forma que no se hunda, sino se mantenga a flote. Eso lo resolvieron 5 siglos antes, o 3 siglos antes de Cristo, el que dijo Eureka, ¿no? Es decir, el peso específico que se retira es el que se trae. Entonces, en términos de ingeniería, pero ¿por qué si está interesante estudiar la ingeniería? Pues porque incrementa el costo en 1/3, el costo general del aeropuerto. Ese tipo de ingeniería se incrementa tanto que los que construyen aeropuertos en el mundo lo construyen a 1/3 del costo del que está costando el Texcoco, porque la ingeniería del basamento es mucho más cara. Y desde luego el otro aspecto que se señala, el equilibrio ecológico, es algo fundamental. Yo creo que de los crímenes ecológicos más fuertes por ineficiencia, ineficacia, ineptitud de quien decidió construir el aeropuerto en Texcoco está el medioambiental, porque una de las reglas de los objetivos del desarrollo sostenible es que este tipo de infraestructura no deben de comprometer el futuro de las próximas generaciones, y que si vas a dañar algo, porque cuando se construye algo se daña, pues tienes que resarcirlo, mitigarlo. En este caso,
pues yo no sé cómo van a restituir 200 cerros que ya rebanaron, el cauce que están modificando de los escurrimientos de agua dulce, de 11 escurrimientos de agua dulce, y las ya decenas de hectáreas que están contaminando con millones de metros cúbicos de lodo que están sacando. Entonces, y la desaparición de miles de aves, ¿no? Eso, las aves todavía llegan porque no está iniciando el aeropuerto, pero si iniciara, las aves tendrían que tener un hábitat que no han sí, se supone que en algún momento aeropuerto que se está construyendo en Texcoco habían designado así un área donde iban a tirar como el fango, el lodo o recolocar algunas plantitas o fauna y flora que se tenía en ese terreno, se estaban recolocando en otra área, ¿no? Tengo entendido que incluso el Politécnico Nacional estaba colaborando, pero yo no sé si eso sea suficiente, como dices tú, para resarcir todo el daño que se está realizando. Es insuficiente, me tocó visitar las instalaciones, no se está recuperando. De hecho, el suelo del Vaso de Texcoco es muy salitroso, la variedad de flora es pequeña, de fauna también es pequeña, algunos reptiles, el águila, el halcón, las aves migratorias, desde luego que es importantísimo, pero si lo que ocupan 5,000 hectáreas lo estás llevando a un espacio de 8 hectáreas, pues es ridículo, ¿no? Es ridículo lo que están haciendo. Entonces no hay esa tal recuperación como debiera de hacerse. Ya que señalas al Politécnico y la UNAM, diría que a veces se utiliza en forma excesiva a las instituciones por los gobiernos, dependiendo cómo les convenga, porque en este caso, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería de la UNAM dice, en términos de técnica, el aeropuerto de Texcoco sí es viable, y tienen razón, pero el que está construyendo el aeropuerto, el grupo aeroportuario, a costa de la devastación y el desaseo y la ineficiencia del manejo adecuado de la flora y la fauna, dice, a mí no me pregunten, pregúntenle al Poli, cuando no es la institución, sino es algún departamento o una serie de egresados del Politécnico quienes están trabajando, no son las instituciones en su conjunto. O sea, no es la UNAM que, digamos, hizo una comisión especial, no, son departamentos aparte. No, y yo, por ejemplo, he escuchado especialistas, ingenieros egresados de la UNAM, que citan a foros y ponen el logo de la UNAM y defienden a la UNAM, al aeropuerto en ciertos aspectos, pero que no tiene la autorización de la institución. Yo creo que ahí hay que regular. La gente que escuche debería de investigar para ver qué tanta credibilidad tengan. Yo sí he escuchado, por ejemplo, al director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, al doctor Álvarez y Casa, un hombre muy prestigiado, diciendo, técnicamente sí es viable, técnicamente está bien, y el hundimiento se puede corregir con esas técnicas que están utilizando. Y eso está bien, hay que creérselo, porque es la ciencia. Pero hay otras cuestiones, como el manejo ecológico, que hay que cuestionarnos, ¿no? Entonces, en concreto, Rafael, ¿qué deja y qué no deja construir ese gran monstruo de 1000 cabezas, yo diría, en Texcoco, o operar lo que ya está es Santa Lucía, que además es un centro militar, ¿no?, operativamente hablando, y continuar y reforzar lo que sería el aeropuerto actual Benito Juárez? Yo diría las conclusiones a las que llegamos como comisión especial y que hicimos llegar tanto al actual gobierno como al ingeniero Jiménez Espriu, que va a ser el próximo secretario con Andrés Manuel López Obrador. Y nuestras conclusiones eran las siguientes, digamos, así telegrafiadas. Primero, hace falta revisar el Sistema Nacional Aeroportuario, porque actualmente el aeropuerto Benito Juárez es el más importante porque por ahí llega el porcentaje más alto de pasajeros, de visitantes, y también el porcentaje más alto en carga, más del 20 y el 30% de cada uno. Entonces hay que revisar en su conjunto, no solamente viendo Toluca, sino viendo el país, porque si van a desarrollar el sureste, seguramente algo se va a ir para allá. Hay que ver Cancún,
Si la industria se está yendo al Bajío, hay que ver León, hay que ver Guadalajara. Si van a desarrollar la frontera, hay que ver Laredo, hay que ver Tijuana. O sea, cuando uno que piensa en el desarrollo económico del país, que el gobierno debe pensar en eso, debe verlo en su conjunto, y el Sistema Nacional Aeroportuario está ahí. Es una de las recomendaciones. La recomendación número 2 es que sí vea al aeropuerto de la Ciudad de México como un hub, como un punto de interconexión. México tiene una posición privilegiada en el globo terráqueo. Si le da vueltas, México siempre va a aparecer en medio, sí, claro, y con las conexiones alrededor, conexión a 4 continentes, bueno, el nuestro al norte y al sur, claro, hacia el este y al oeste. Tenemos una posición privilegiada, que sea muchos países en el mundo, para ser un punto de interconexión global y poder atraer. ¿Qué tanto dinero? Pues eso le toca a los especialistas verlo, pero es una posición envidiable que nos está ganando Panamá, por ejemplo, que nos están ganando algunos aeropuertos de Estados Unidos como Atlanta, hasta incluso Canadá. En Europa, pues Alemania, París están desarrollando un sistema aeroportuario, y hay una competencia global. Yo diría que tal vez mi vecino ahorita no diga, pues eso a mí no me interesa, pero indirectamente puede ser que sí, si nos colocamos con una visión de un país que puede ser conexión internacional, podría eventualmente ayudarnos ahorita y tal vez en el futuro. Esa fue otra de las recomendaciones. La tercera recomendación es que no se tomara una decisión sin los estudios, porque se comenzó a construir el de Texcoco y ahora se pretende, ya sobre una decisión del presidente de la República electo, construir Santa Lucía y ampliar Benito Juárez y dejarlos ahí sin tener los estudios técnicos que respondan a varias preguntas. Primero, ¿cuántos empleos van a generar y de dónde? ¿Cómo va a planearse la Ciudad de México en los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años? Es decir, ¿cómo ven a la Ciudad de México del futuro, a la megalópolis del siglo XXI? Tiene que responder eso el aeropuerto. Es tal vez la última oportunidad para responder esa pregunta. ¿Cómo van a hacer llegar o sacar a los más de 40 millones que van a ser después 70, pueden llegar a ser 80 millones de usuarios, cuando el 70%, de acuerdo a los estudios de flujo, está en la zona poniente, surponiente de la ciudad, y no hay una conexión adecuada para llegar al aeropuerto? ¿Cómo lo van a hacer llegar? Y no solamente si puede, porque está en bicicleta y caminando se puede, sino en términos de transporte masivo, económico, ecológico, no contaminante. Y más aún, diría yo, bueno, en términos económicos, ¿cuántos empleos se van a generar? Directos, indirectos, ¿cómo va a impactar la economía de Hidalgo, de la Ciudad de México, del Estado de México? ¿Cómo se va a integrar socialmente la población? Que eso es algo que no responde ni una ni la otra opción. Como yo, que vivo aquí a 1 kilómetro, 2 kilómetros, la gente que vive a esa distancia del aeropuerto puede sentirse interesada? Hay que incluirlo. Por ejemplo, diría 2 ideas que nosotros propusimos en la comisión. Primero, si dices que vas a generar empleos, que no sean nada más para cortar el pasto. Genera la Universidad del Aire. O que no nada más sea para atender camas, ¿no? No para atender camas. O para lavar los manejar platos. un taxi. Construye la Universidad del Aire ahí donde está el aeropuerto, para que la sociedad que vive alrededor se primordialmente integre, se prepare. Pero es un sueño que yo lo diría, Rafael, que lo que está diciendo es un sueño, porque eso no le va a caber ni en el historial ni en el lenguaje de los de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada va por lo suyo, le importa primero ellos, primero el bolsillo y hasta el último la sociedad. Y hoy en día hay que verlo. Yo detectaría ahí una de las virtudes de la decisión de poder que está dando Andrés Manuel, que sí la veo, que no es un sueño, porque está en la Constitución y en las leyes, la planeación democrática, la consulta previa a los habitantes de los pueblos originarios, la consulta popular está en el artículo 35, todo está en las leyes.
Sin embargo, no se ha hecho porque se predominan los intereses Claro, económicos. por Ahora, supuesto. el manotazo de Andrés Manuel es para decirles, a ver, como que vamos mal, vamos a tratar de corregir. Yo espero que tenga éxito en esa intención, porque sería bueno, espero, pero tiene que corregir algunos aspectos que estamos señalando. Sí, porque digo, finalmente cualquier ley es perfectible y todas se pueden modificar o no se pueden modificar, ¿no? Y también pues hay mucha expectativa con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También hay mucha expectativa con respecto al actuar de la iniciativa privada, con respecto a otras administraciones, ¿no? Habrá que esperar, Gaby, habrá que Sí, esperar, ya no mucho, ya al Rafael. final del mes, nada más para saber. Exactamente. Y hay que recordarle a nuestro auditorio, a la gente que sabe sobre el tema, que bueno, pues esta es una cuestión de esperar y finalmente pues el tiempo lo dirá todo y no es un conformismo, pero al final en este país entre más leyes haya, menos se puede gobernar y tú muy bien lo sabes que estuviste en la Cámara de Diputados y hicieron cientos de iniciativas que se quedaron en la congeladora y ahí se quedaron y no tuvieron un éxito como tal y había buenas iniciativas. Entonces, pues Gaby, habría que esperar. Esperar a ver qué sucede con el nuevo aeropuerto, ya donde se construye, qué va a pasar también con los terrenos del aeropuerto actual, si es que se integran a la sociedad, si no, ya veremos si realmente esta nueva administración logrará como integrar esa parte o solamente es como pues solo una pantalla, una promesa de campaña, ¿no? Y ojalá que los que nos vimos afectados porque tomaron nuestros pocos pesos de las Afores nos regresen un poquito de dólares de la inversión en la fibra que se aplicó dentro del aeropuerto. Eso se lo va a regresar. Yo diría para quien le sigue, que es un público internacional, es un público global, hablando de globalización, que hay beneficios o perjuicios que no se ven inmediatamente. Entre más te alejas del punto físico de la obra, no los ves, pero sí es importante que haya un buen sistema aeroportuario, un buen aeropuerto en México y que la gente que vive cerca, los de Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Gustavo Madero, cuando le presenten la propuesta al próximo gobierno, se pregunte y les pregunte cómo van a llegar, cómo van a salir, cuántos empleos va a generar directamente, cuántos indirectos, y como dicen, cómo va a beneficiar a cada uno de sus municipios para ver si los van a integrar, si van a construir escuelas o no, si las carreteras, que esa es otra cuestión, de llegada como están ahorita van a ser gratuitas, porque todas las que hay ahorita, circuito mexiquense, todas son de cobro, de paga, y están generando guetos urbanos muy graves, y algo que tiene que resolver el próximo gobierno, de adhesión que tome, cómo va a resarcir los daños que ya se causaron con lo que va avanzado del aeropuerto de Texcoco, porque hay afectaciones a patrimonio de comunidades y de gentes. Ahí, yo diría ahí que le preguntemos al gobierno que está saliendo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque ya no lo hizo. Fue un proyecto de él, lo hizo mal, hay que decirlo. Nos decías fuera de cámaras que hizo un proyecto con solo una maqueta, sin tener estudios previos. Y bueno, yo quiero decirle al auditorio, a ustedes, Rafael, que nos acompañan, Gaby, que te unes al equipo, que estoy a favor de que la iniciativa privada siempre invierta, pero que también le deje algo a la sociedad de la que se sirve y que es tiempo de que sí se divida el poder de la iniciativa privada, que cada quien con su cada cual, como decía el escritor Rafael Solana, cada quien con su cada cual, lo mismo las rosas que los botones, y yo te agradezco mucho tu participación, Rafael Hernández Soriano, exdiputado federal, ¿por qué distrito aquí en la Ciudad de México? Por el 11, Venustiano Carranza y Iztacalco, precisamente alrededor del aeropuerto Benito Juárez. Y gracias a ti, Marco y Gaby, por la invitación. Gaby, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y no va a ser la primera vez. Esperemos. Hasta pronto. Hasta luego. 2. Bueno, lo prometido es deuda y hoy pues vamos a platicar sobre el polémico aeropuerto, el nuevo, que se ubica o podría ubicarse en Texcoco, en el Estado de México, al noreste de la Ciudad de México. Muchos dicen que los empresarios se han querido aborazar con la construcción de este aeropuerto.
otros que están en contra, otros que están a favor. Y hoy presento a Gaby Rojo, que va a estar colaborando ya con nosotros aquí en Radio Latino. Y bienvenida, Gaby. Pues mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos colaborando constantemente aquí con Marco Olvera. Y bueno, aquí queremos presentar al presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados, el exdiputado Rafael Hernández Soriano. Buenas noches o buenos días, según nos esté escuchando. Buenos días, Marco, Gaby. Gracias. Bueno, pues se ha creado una gran polémica por la suspensión de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Muchos acusan que los empresarios tienen el favoritismo, otros no. Desde mi punto de vista puede construirse en Texcoco o puede continuar en Santa Lucía y combinado con el aeropuerto Benito Juárez. Pero también habrá que decirlo que muchos de esos empresarios tomaron recursos públicos para participar en la construcción de ese aeropuerto. Tú que estás ahí más involucrado, cuéntale al auditorio cómo está esa situación. Bueno, el aeropuerto es una obra que fue anunciada en el 2014 en un costo superior a 140,000 millones de pesos. Ahora estamos ya 4 años después y el costo estimado ya ronda los 300,000 millones, es decir, más del doble. Y se anunció que la mayoría del presupuesto iba a ser de origen público, es decir, provenir de las arcas del gobierno federal. Sin embargo, como ha ganado los créditos privados, Marco, y de una mayoría pública, un 58% se estimaba, ahora estamos hablando ya del 70% en lo que va de la obra de presupuesto privado. Este fondeo viene pues, principalmente del extranjero, colocación de banca internacional y bonos verdes, alrededor de 7,000 millones de dólares, que es lo que ya se contrajo, y hay compromisos por 7,000 millones de dólares a nivel internacional. Obviamente no todo fluyó ya a las arcas mexicanas, pero hay compromisos que se tendrían que cumplir si se modificaran estos convenios. Aparte, más de 20,000 millones de pesos que ya fueron destinados de presupuestos de ejercicios fiscales desde el 2014, 15, 16, 17, 18 hacia el aeropuerto, y la colocación, como saben ustedes, de 3,000 millones que colocaron algunas afores también. A ese tema de los afores, perdón, ese dinero se tomó sin el consentimiento, de los mexicanos. Sin embargo, en México nunca leemos, Gaby, los contratos de letras chiquitas. ¿Cómo vamos a recuperar esos afores? Porque hay mexicanos que llevan 30, 25 años, 40 años trabajando y realmente lo que dejan de interés las afores, pues es una miseria de interés. Sí, y ahora te extraen ese capital. Ajá. ¿Qué pasará con todos esos ciudadanos? ¿De dónde va a quedar su dinero? ¿Lo van a recuperar? ¿No lo van a recuperar? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Pues ahí hay dos noticias. Una mala, que es para todos los trabajadores, no solamente para los de la manejadora del señor Slim, que es quien compró esta fibra sino que ellos pueden utilizarlo prácticamente en muchos negocios. Los fondos de los trabajadores se pueden utilizar en una diversidad de negocios que es muy amplia. Puede incluso ya especular en la bolsa de valores, como es la fibra fondos de infraestructura, que es el caso de los millones de los que estamos hablando. Y digamos, pues es una mala noticia para todos, pero eso viene de la reforma que le quitó el manejo exclusivo, el monopolio exclusivo al Estado de los fondos para el retiro de los trabajadores y los privatizó. La buena noticia, entre comillas, digamos, es que los aeropuertos son buenos negocios. Pero ¿en cuánto tiempo puede recuperar un mexicano el interés? Es que virtualmente no se le está quitando a la gente. Ellos ya tienen un contrato del manejo y les tienen que cumplir las manejadoras de los fondos del ahorro. Pero en el caso, perdón, que se cancele el aeropuerto en Texcoco, ¿esas personas sí van a recuperar su dinero? Ya no. Sí lo tienen que recuperar, sí lo recuperan. De hecho, ellos no lo han perdido. Simplemente a quien le encargaron que lo manejara, lo metió compró este tipo de fondos, de bonos, para construir el aeropuerto,
y tienen una obligación de regresarle no van sujetos, es decir, no va amarrado si se construye un nuevo aeropuerto al futuro de los ahorros de los trabajadores. Y es un buen negocio, los aeropuertos son un buen negocio, independientemente de quién los maneje. Sí, es un buen negocio. Yo leía por ahí unas declaraciones del actual secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el actual secretario de Turismo, donde decía que incisivamente se construyera el aeropuerto en Texcoco. Que porque obviamente si se construye ahí, pues llegarán más turistas, se cerrarían más negocios en México, ¿no? Empresarios extranjeros. Pero yo quisiera preguntar si a los gente que presta servicios en hoteles o vende chacharitas a las orillas de las playas de México se ven beneficiados con la construcción de un aeropuerto. Yo le pregunto a la gente de Tijuana, en Los Cabos, a la gente de Sinaloa o a la gente del propio Acapulco. Porque en Acapulco vemos una miseria absoluta, hay que decirlo, salvo Punta Diamante y todas las áreas de hoteles de primer nivel. Pero vete a Caleta, Gaby, y hay una pobreza extrema. Ahí yo no vería el apoyo de un aeropuerto de primer mundo como se pretende hacer. ¿Cuál es el beneficio? Es que lo importante del aeropuerto es los trabajos, primero, en primer lugar, los trabajos directos que genera dentro de las instalaciones del aeropuerto, pero también la derrama. Yo les diría, por ejemplo, un dato que es importante para la Ciudad de México. En el actual aeropuerto, en el Internacional Benito Juárez, ingresa por esa vía alrededor de 2% del PIB de la ciudad, que es cuando se vaya al aeropuerto a otro lugar, a Santa Lucía, donde sea, a la ciudad le va a afectar y tenemos que ver cómo recuperamos eso. Pero además ese PIB se distribuye en diferentes zonas. Quien conoce la ciudad sabe que existe aquí Santa Fe, Polanco, todo el corredor Reforma, la zona del centro histórico de la Ciudad de México son los principales beneficiados porque los visitantes llegan a estas a hospedarse, a consumir y hay una derrama por cada persona que llega, que visita México por el aeropuerto internacional de alrededor de 1.500 millones de pesos en promedio por persona, es la derrama que dejan. Si consideramos que el año pasado fue usado el aeropuerto por 42 millones de personas más, entonces sí es un ingreso importante. Desde luego, no toda la gente se dedica al uso aeroportuario, a trabajos relacionados con el aeropuerto o relacionados con el aeropuerto, pero las que tienen que ver con el mismo, como la atención de turismo, la cultura, etcétera, sí lo reciben, ¿no? Es evidente que no beneficia al 100% de la población, pero a una parte sí. Los números del aeropuerto Benito Juárez, por poner un ejemplo, dicen que están generando alrededor de 65,000 empleos indirectos. Sí, que son en cadena. Toda la cadena, y eso sí es importante porque no contar con esos empleos sí se notaría. Sí, y yo tengo también referencias, Gaby, auditorio que nos escucha, que antes de que se cancelara la construcción del aeropuerto, incluso antes de la consulta que hizo el equipo de Andrés Manuel, y su gabinete, que próximamente tomarán las riendas de este país a partir del 1 de diciembre, habían tenido reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y obviamente con la Coparmex, para que ellos se dedicaran completamente a la construcción del aeropuerto sin ni un solo peso del erario público. No lo aceptaron. Ahí, como decimos en México, Gaby, hay gato encerrado, porque si yo te digo, a ver, cómprate este micrófono sin que yo pueda darte 2 pesos y tú no quieres, entonces hay algo ahí atrás. ¿Que hay algún beneficio que haya por debajo del agua para los empresarios? Pues hay varios. Yo diría, el gran lastre que hay que erradicar de la obra del aeropuerto pues es la corrupción. Claro. Hay estudios de sobrecostos. En la obra del aeropuerto, nosotros ya en la Comisión de Seguimiento de la Construcción detectamos sobrecostos desde la valla perimetral, la especulación que se dio con el material pétreo que se utilizó en la obra, la utilización de información privilegiada para favorecer a empresas relacionadas con los constructores y que fuimos señalando en su momento. Adicionalmente, pues hay un esquema, desafortunadamente, que es un lastre que hay que combatir en el país, de la corrupción. México Evalúa, que es una organización
dedicada a darle seguimiento a cuestiones como la infraestructura en el país, detectan que hay un 18% de sobreprecio promedio en todas las obras que se construyen en el país. Sin duda eso se queda entre funcionarios corruptos, pero también empresarios corruptos. Sí, por supuesto. Porque en un lado está el funcionario y el otro el empresario. Ahora, decía, no hay aeropuerto en el mundo que no sea que sea mal negocio. Entonces sería buen negocio para la IP, pero también para el gobierno tener el manejo y la administración de cualquier aeropuerto. ¿Por qué? Porque es la demanda y la importancia del aeropuerto quien fija la ganancia. En este caso estamos hablando de la Ciudad de México, que es la sexta más grande de todo el mundo, desde luego que tiene un flujo de pasaje y una importancia natural. Entonces, el aeropuerto, ¿quién fija cuánto paga un visitante o alguien que va a salir de la Ciudad de México hacia otro destino nacional o internacional? El propio administrador. Claro. Entonces, la tarifa de uso aeroportuario la pueden decir ahora, en cada enero sale publicada en el diario oficial, vale $10, pero también pueden decir vale 30, porque es una decisión discrecional del gobierno. Entonces, son excelentes negocios. Sobre esto que nos comentabas hace ratito para que nuestro público tenga como un panorama de quiénes son los que están participando, los empresarios, ¿no? Nos comentabas un poquito, nos desmenuzabas sobre las pistas, a quién pertenecen, quiénes son los que están construyendo, quiénes son los empresarios que están detrás de esto. ¿Nos podrías platicar un poquito? Se van a ir nombres, pero les diré algunos de los más conocidos, que están a cargo de las partes, digamos, más importantes de la obra de Texcoco. Estamos hablando de Texcoco. Como saben, van a construirse 3 pistas que miden 60 metros de ancho por 5 kilómetros de largo. Una pista la ganó el consorcio aeroportuario, en la que están empresas de empresarios nacionales, valga la redundancia, como Slim, como Vázquez Raña, como la ICA, que estaba en quiebra, pero el aeropuerto lo está le dio aire a Enrique Peña Nieto, ¿no? La otra pista es de una empresa 100% Tlacomulco. Quien sabe de los grupos políticos de nuestro país, saben que es el grupo de Peña Nieto, Coconal, que se ha beneficiado por empresas del Estado de México, y ahora el aeropuerto con la nivelación de terrenos es la empresa que explota la mayoría de las minas de Tezontla y basalto que hay alrededor de la obra, y ahora casualmente le salió la vocación de construir pistas de aeropuertos. Y la tercera, que ahí hay una sorpresa muy grande, se la dieron a la Sedena. Pues la Sedena solamente sabe ni defender al país, porque bueno, la seguridad en este país está para ti. Para ayudar, también, ¿no? Le dieron la valla perimetral, y que allá hay un dato que denunciamos, lo detectó el auditor en su momento, que le otorgaron la valla perimetral a Sedena porque decían que no se lo podían dar a un particular porque era un asunto de seguridad nacional, y Sedena al recibir la adjudicación de la construcción contrató a 2 empresas privadas, particulares, claro, para que... Y además ahí los que saben de construcción, Gaby, o los albañiles, los que nos escuchan aquí en México y saben qué pasa con el tema de la construcción, 50,000 pesos, 1 metro de barda, nada más para que vean. Sí, y también nos comentaba ahorita que el asunto del incremento de los precios, que también lo que pasa con el terreno ahora de Texcoco, ¿no? Que independientemente de la cancelación, ¿a cuánto se lo compraron a los campesinos, a la gente que vivía ahí, y a cuánto está evaluado en este momento? Hay algunos ejidatarios a los que se les expropió el terreno y se les dio una indemnización, entre comillas, de 50 pesos el metro, y sabemos que ahora ya vale $1,000 cuando fue avanzando la obra. Y en algún momento nos dijeron que le iban a utilizar para obras hidráulicas, y por eso había la utilidad pública. Ahora sabemos que no, que modifican los planes como a su gusto, y que pueden caer en manos privadas para desarrollar este complejo que se conoce como Aerópolis. Sí, como un Santa Fe, ¿no? Como la Santa Fe pegada ahí al aeropuerto, con todos los servicios inherentes al uso aeroportuario. Y sí, una especulación altísima, y desde luego, pues quien se beneficia de eso son los que tienen información privilegiada y tienen el dinero.
Que eso es corrupción, ¿no? Tener información privilegiada y soltarla. Y son delitos, son delitos, actualizan delitos Federales. federales y faltas administrativas si se trata de funcionarios públicos también, que ameritan sanciones y hasta inhabilitación, etcétera, pero que al haber una decisión presidencial, y en México el presidencialismo es todopoderoso, esa decisión presidencial cubre de impunidad a todos los que participan en estos delitos. Yo mismo fui víctima de eso. Presentamos con vecinos 65 denuncias, ninguna ha procedido por afectaciones a su patrimonio, a las personas, y lo que nos responde el gobierno federal es denunciarnos a nosotros porque estamos dañando su prestigio y el de los empresarios. Entonces, cuéntanos un poco sobre el problema que vive pues miles de capitalinos que rodean y que son vecinos del aeropuerto actual de Benito Juárez, que sus terrenos y sus propiedades no tienen el mismo valor catastrófico que si estuvieran en Santa Fe o en Polanco o en Las Lomas, por el área en el que se encuentran. Sí, el aeropuerto, y como la gente que nos escucha, que te escucha en Tijuana, donde hay aeropuertos importantes, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Cancún. Bueno, Cancún no está tan habitado, pero en estas zonas aledañas a los aeropuertos sabrán que los aeropuertos no conviven. Desafortunadamente, quienes los planifican no los hacen convivan económica, social, cultural, medioambientalmente con la población que vive alrededor. En el caso de la Ciudad de México, el Benito Juárez se ha vuelto un factor de empobrecimiento porque quienes viven a unos metros, porque el uso aeroportuario no les permite construir más allá de 3 niveles, pues tienen en su patrimonio el menor de los valores, la menor plusvalía de toda la ciudad, comparada con zonas populares, pero si la comparas con Polanco, si la comparas con Santa Fe, pues hay una proporción de 100-1 en el costo. Y la gente que vive ahí alrededor pues no ve un beneficio directo, porque incluso ni las autoridades, los aeropuertos no pagan servicios a la autoridad municipal, en este caso las alcaldías no pagan agua, no pagan predial, y algunos, habrá que decirlo, no todos están, de los 75 aeropuertos que conforman el Sistema Nacional Aeroportuario, no todos son administrados por el gobierno. La mayoría, de hecho, están siendo administradas por particulares, pues no contribuyen. Entonces, no contribuyen al desarrollo, pero también no integran a la gente. La gente que vive alrededor, pues hace su lucha, pone sus tacos, su puesto de tacos para darle de comer a los trabajadores del aeropuerto, pero no hay una integración económica. Y de hecho, para nosotros, yo fui representante popular de la zona donde está el aeropuerto Benito Juárez, en la Ciudad de México, y para nosotros resultaba muy importante y sigue resultando muy importante que las 746 hectáreas que está ocupando actualmente el aeropuerto se pongan al servicio de la población para que estos desequilibrios económicos sean atendidos de una vez por todas y que se planifique bien la Ciudad de México. Perdón, en el aspecto social que estás mencionando de cómo afecta a la persona o a lo mejor los ciudadanos que dicen, yo no soy empresario, a mí no me afecta si se construye o no, si hay una afectación a la sociedad. Hay gente que está mencionando incluso en la Ciudad de México que dice, pues yo uso el metro, yo no viajo, yo no uso el aeropuerto, a mí no me afecta. ¿Nos podrías explicar un poco cómo realmente afecta socialmente a todos, aunque no utilicemos con regularidad los aeropuertos? Afecta bien y mal. Yo diría bien en términos económicos. Tal vez la persona que utiliza el metro pues trabaja en un taxi y ahí va a transportar a turistas que llegaron por el aeropuerto, o tiende las camas de los hoteles que están aquí en Polanco, y si hay más visitantes va a haber más empleo en esta zona, o trabaja en un restaurante, en una disco de la zona del centro histórico de la ciudad, y también ahí llegan turistas que aterrizan por el aeropuerto. Es decir, hay una derrama económica que pareciera que no se ve, pero es como el agua. Eso es lo positivo. Lo negativo, digamos que sí les afecta, y por eso debe interesarnos, es que quienes vivimos cerca del aeropuerto, ahorita lo estamos escuchando aquí a lo lejos, pero quienes viven en 37 colonias alrededor,
cuando están platicando cada 2 minutos tienen que detener la charla porque las turbinas no los dejan platicar. Pero además de eso, la norma internacional dice que no debe haber escuelas en por lo menos 5 kilómetros a la redonda de un aeropuerto porque causan daños a la salud auditiva de los pequeños, de las niñas y los niños. Aquí están pegadas. Entonces, sí nos afecta y desde luego algunos, los vecinos de mi distrito dicen, bueno, es que el aeropuerto nos quita agua, también nos quita agua y no la pagan. Está quitando agua. Le pasa el aeropuerto, los empresarios que manejan el aeropuerto les pasa como a las compañías británicas o las compañías canadienses o las norteamericanas que explotan el subsuelo para extraer oro y plata y bronce y no pagan y no dejan ni siquiera una escuela o un camino rural pavimentado a la gente que vive en la provincia. Eso habrá que decirlo, ¿no? También había ahí un tema de la Universidad Nacional Autónoma de México donde decía que actualmente lo que se ha llevado en construcción el aeropuerto, el actual de Texcoco, ya lleva una parte, se hunde, la siguen rellenando y se hunde. Tú que presidiste esta comisión especial sobre la construcción, tú sabes que se está utilizando cascajo, que se está utilizando el tezontle rojo para ir rellenando ese tema. Sí, y hay un problema de desequilibrio ecológico, ¿no? Sí, sin duda, son los dos aspectos que tocas son de los criticables de la decisión de construirlo en Texcoco. Uno, la ingeniería. Por ser el vaso del exlago, pues no es suelo firme, suelo fangoso, hay arcilla, 20, 30, 40, en algunos lugares hasta 60 metros de profundidad de arcilla. Y lo que escogieron los ingenieros fue las pistas, ponerles una sobrecarga sobre 2 metros verticales de tezontle, una sobrecarga de basalto, de piedra pesada, que va a ayudar a que se suman y que eso va a provocar como mecanismo de absorción que digamos que se mantengan a flote las pistas para que no se hundan lo que se hunde el aeropuerto actual. El aeropuerto actual se está hundiendo 20 centímetros por año. Sí. Entonces lo que se calcula es que allá puede hacer eso o más. Pero en términos de ingeniería lo están resolviendo. El edificio terminal, que es otra cosa, es donde vamos a llegar o llegarían si eventualmente se construyera a los usuarios del aeropuerto, están las salas y todas las salas de abordaje. Se está construyendo sobre otro tipo de ingeniería que es yo creo que se parece como a un portaaviones, sí, pero en este caso de concreto. Y en términos de portaaviones es móvil, ¿no? Sí, en términos de ingeniería, la cantidad y el peso del lodo y agua que están sacando es la misma cantidad, la exacta, de esa charola de concreto que está construyendo, de tal forma que no se hunda, sino se mantenga a flote. Eso lo resolvieron 5 siglos o 3 siglos antes de Cristo, el que dijo Eureka, ¿no? Es decir, el peso específico que se retira es el que se trae. Entonces, en términos de ingeniería, pero ¿por qué si está interesante estudiar la ingeniería? Pues porque incrementa el costo en 1/3, el costo general del aeropuerto, ese tipo de ingeniería. Se incrementa tanto que los que construyen aeropuertos en el mundo lo construyen a 1/3 del costo del que está costando el Texcoco, porque la ingeniería del basamento es mucho más cara. Y desde luego el otro aspecto que se señala, el equilibrio ecológico es algo fundamental. Yo creo que de los crímenes ecológicos más fuertes por ineficiencia, ineficacia, ineptitud de quien decidió construir el aeropuerto en Texcoco está el medioambiental, porque una de las reglas de los objetivos del desarrollo sostenible es que este tipo de infraestructura no deben de comprometer el futuro de las próximas generaciones, y que si vas a dañar algo, porque cuando se construye algo se daña, pues tienes que resarcirlo, mitigarlo. En este caso, pues yo no sé cómo van a restituir 200 cerros que ya rebanaron, el cauce que están modificando de los escurrimientos de agua dulce, de 11 escurrimientos de agua dulce, y las ya decenas de hectáreas que están contaminando con millones de metros cúbicos de lodo que están sacando. Entonces, y la desaparición de miles de aves, ¿no?
Eso, las aves todavía llegan porque no está iniciando el aeropuerto, pero si iniciara, las aves tendrían que tener un hábitat que no han Sí, se contemplado. supone que en algún momento aeropuerto que se está construyendo en Texcoco habían designado así un área donde iban a tirar como el fango, el lodo o recolocar algunas plantitas o fauna y flora que se tenía en ese terreno, se estaban recolocando en otra área, ¿no? Tengo entendido que incluso el Politécnico Nacional estaba colaborando, pero yo no sé si eso sea suficiente, como dices tú, para resarcir todo el daño que se está realizando. Es insuficiente, es insuficiente. Me tocó visitar las instalaciones, no se está recuperando. De hecho, el suelo del Vaso de Texcoco es muy salitroso, la variedad de flora es pequeña, de fauna también es pequeña, algunos reptiles, el águila, el halcón, las aves migratorias, desde luego que es importantísimo. Pero si lo que ocupan 5,000 hectáreas lo estás llevando a un espacio de 8 hectáreas, pues es ridículo, ¿no? Es ridículo Sí. lo que están haciendo. Entonces no hay esa tal recuperación como debiera de hacerse. Ya que señalas al Politécnico y la UNAM, diría que a veces se utiliza en forma excesiva a las instituciones por los gobiernos, dependiendo cómo les convenga. Porque en este caso, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería de la UNAM dice, en términos de técnica, el aeropuerto de Texcoco sí es viable, y tienen razón. Pero el que está construyendo el aeropuerto, el grupo aeroportuario, a costa de la devastación y el desaseo y la ineficiencia del manejo adecuado de la flora y la fauna, dice, a mí no me pregunten, pregúntenle al Poli, cuando no es la institución, sino es algún departamento o una serie de egresados del Politécnico quienes están trabajando, no son las instituciones en su conjunto. O sea, no es la UNAM que, digamos, hizo una comisión especial, no, son departamentos aparte. No, no, y yo, por ejemplo, he escuchado especialistas, ingenieros egresados de la UNAM, que citan a foros y ponen el logo de la UNAM y defienden a la UNAM, al aeropuerto en ciertos aspectos, pero que no tiene la autorización de la institución. Yo creo que ahí hay que Regular. la gente que escuche debería de investigar para ver qué tanta credibilidad tengan. Yo sí he escuchado, por ejemplo, el director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, al doctor Álvarez y Casa, un hombre muy prestigiado, diciendo, técnicamente sí es viable, técnicamente está bien, y el hundimiento se puede corregir con esas técnicas que están utilizando. Y eso está bien, hay que creérselo, porque es la ciencia. Pero hay otras cuestiones, como el manejo ecológico, que hay que cuestionarnos, ¿no? Entonces, en concreto, Rafael, ¿qué deja y qué no deja construir ese gran monstruo de 1000 cabezas, yo diría, en Texcoco, o operar lo que ya está es Santa Lucía, que además es un centro militar, ¿no? Operativamente hablando, y continuar y reforzar lo que sería el aeropuerto actual Benito Juárez? Yo diría las conclusiones a las que llegamos como comisión especial y que hicimos llegar tanto al actual gobierno como al ingeniero Jiménez Espriu, que va a ser el próximo secretario con Andrés Manuel López Obrador. Y nuestras conclusiones eran las siguientes, digamos, así telegrafiadas. Primero, hace falta revisar el Sistema Nacional Aeroportuario, porque actualmente el aeropuerto Benito Juárez es el más importante porque por ahí llega el porcentaje más alto de pasajeros, de visitantes, y también el porcentaje más alto en carga, más del 20 y el 30% de cada uno. Entonces hay que revisar en su conjunto, no solamente viendo Toluca, sino viendo el país, porque si van a desarrollar el sureste, seguramente algo se va a ir para allá. Hay que ver Cancún. Si la industria se está yendo al Bajío, hay que ver León, hay que ver Guadalajara. Si van a desarrollar la frontera, hay que ver Laredo, hay que ver Tijuana. O sea, cuando uno que piensa en el desarrollo económico del país, que el gobierno debe pensar en eso, debe verlo en su conjunto, y el Sistema Nacional Aeroportuario está ahí. Esa es una de las recomendaciones.
La recomendación número 2 es que sí vea al aeropuerto de la Ciudad de México como un hub, como un punto de interconexión. México tiene una posición privilegiada en el globo terráqueo. Si le da vueltas, México siempre va a aparecer en medio, Sí, claro. y con Las Conexiones. alrededor, conexión a 4 continentes, bueno, el nuestro al norte y al sur, Claro. hacia el este y al oeste. Tenemos una posición privilegiada, que sea muchos países en el mundo para ser un punto de interconexión global y poder atraer. ¿Qué tanto dinero? Pues eso le toca a los especialistas verlo, pero es una posición envidiable que nos está ganando Panamá, por ejemplo, que nos están ganando algunos aeropuertos de Estados Unidos como Atlanta, hasta incluso Canadá. En Europa, pues Alemania, París están desarrollando un sistema aeroportuario y hay una competencia global. Yo diría que tal vez mi vecino ahorita no diga, pues eso a mí no me interesa, pero indirectamente puede ser que sí, si nos colocamos con una visión de un país que puede ser conexión internacional, podría eventualmente ayudarnos ahorita y tal vez en el futuro. Esa fue otra de las recomendaciones. La tercera recomendación es que no se tomara una decisión sin los estudios, porque se comenzó a construir el de Texcoco y ahora se pretende ya sobre una decisión del presidente de la República electo, construir Santa Lucía y ampliar Benito Juárez y dejarlos ahí sin tener los estudios técnicos que respondan a varias preguntas. Primero, ¿cuántos empleos van a generar y de dónde? ¿Cómo va a planearse la Ciudad de México en los próximos 10, 20, 30, 40, 50 años? Es decir, ¿cómo ven a la Ciudad de México del futuro, a la megalópolis del siglo XXI? Tiene que responder eso el aeropuerto. Es tal vez la última oportunidad para responder esa pregunta. ¿Cómo van a hacer llegar o sacar a los más de 40 millones que van a ser después 70, pueden llegar a ser 80 millones de usuarios, cuando el 70%, de acuerdo a los estudios de flujo, está en la zona poniente, surponiente de la ciudad, y no hay una conexión adecuada para llegar al aeropuerto? ¿Cómo lo van a hacer llegar? Y no solamente si puede, porque está en bicicleta y caminando se puede, sino en términos de transporte masivo, económico, ecológico, no contaminante. Y más aún, diría yo, bueno, en términos económicos, cuántos empleos se van a generar, directos, indirectos, cómo va a impactar la economía de Hidalgo, de la Ciudad de México, del Estado de México, cómo se va a integrar socialmente la población, que eso es algo que no responde ni una ni la otra opción. Como yo, que vivo aquí a 1 kilómetro, 2 kilómetros, la gente que vive a esa distancia del aeropuerto puede sentirse interesada? Hay que incluirlo. Por ejemplo, les diría 2 ideas que nosotros propusimos en la comisión. Primero, si dices que vas a generar empleos, que no sean nada más para cortar el pasto. Genera la Universidad del Aire. O que no nada más sea para atender camas, ¿no? No para atender o camas. para Lavar los manejar platos. un taxi, ¿no? Construye la Universidad del Aire ahí donde está el aeropuerto, para que la sociedad que vive alrededor primordialmente se prepare. Pero es un sueño que yo lo diría, Rafael, que lo que estás diciendo es un sueño, porque eso no le va a caber ni en el historial ni en el lenguaje de los de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada va por lo suyo, le importa primero ellos, primero el bolsillo y hasta el último la sociedad. Y hoy en día hay que verlo. Yo detectaría ahí una de las virtudes de la decisión de poder que está dando Andrés Manuel, que sí la veo, que no es un sueño, porque está en la Constitución y en las leyes, la planeación democrática, la consulta previa a los habitantes de los pueblos originarios, la consulta popular está en el artículo 35, todo está en las leyes. Sin embargo, no se ha hecho porque se predominan los intereses económicos. Claro, por supuesto. Ahora, el manotazo de Andrés Manuel es para decirles, a ver, como que vamos mal, vamos a tratar de corregir. Yo espero que tenga éxito en esa intención, porque sería bueno, espero.
pero tiene que corregir algunos aspectos que estamos señalando. Sí, porque digo, finalmente cualquier ley es perfectible y todas se pueden modificar o no se pueden modificar, ¿no? Y también pues hay mucha expectativa con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También hay mucha expectativa con respecto al actuar de la iniciativa privada con respecto a otras administraciones, ¿no? Habrá que esperar, Gaby, habrá que esperar. Sí, ya no mucho, Rafael. ya al final del mes, nada más para saber. Exactamente. Y hay que recordarle a nuestro auditorio, a la gente que sabe sobre el tema, que bueno, pues esta es una cuestión de esperar y finalmente pues el tiempo lo dirá todo y no es un conformismo, pero al final en este país, entre más leyes haya, menos se puede gobernar y tú muy bien lo sabes que estuviste en la Cámara de Diputados y hicieron cientos de iniciativas que se quedaron en la congeladora y ahí se quedaron y no tuvieron un éxito como tal y había buenas iniciativas. Entonces, pues Gaby, habría que esperar. Esperar a ver qué sucede con el nuevo aeropuerto, ya donde se construye, qué va a pasar también con los terrenos del aeropuerto actual, si es que se integran a la sociedad, si no, ya veremos si realmente esta nueva administración logrará como integrar esa parte o solamente es como pues solo una pantalla, una promesa de campaña, ¿no? Y ojalá que los que nos vimos afectados porque tomaron nuestros pocos pesos de las Afores nos regresen un poquito de dólares de la inversión en la fibra que se aplicó dentro del aeropuerto. Eso se lo va a regresar. Yo diría para quien le sigue, que es un público internacional, es un público global, hablando de globalización, que hay beneficios o perjuicios que no se ven inmediatamente. Entre más te alejas del punto físico de la obra, no los ves, pero sí es importante que haya un buen sistema aeroportuario, un buen aeropuerto en México y que la gente que vive cerca, los de Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Gustavo Madero, cuando le presenten la propuesta al próximo gobierno, se pregunte y les pregunte cómo van a llegar, cómo van a salir, cuántos empleos va a generar directamente, cuántos indirectos, y como dicen, cómo va a beneficiar a cada uno de sus municipios para ver si los van a integrar, si van a construir escuelas o no, si las carreteras, que esa es otra cuestión, de llegada como están ahorita van a ser gratuitas, porque todas las que hay ahorita, circuito mexiquense, todas son de cobro, de paga, y están generando guetos urbanos muy graves, y algo que tiene que resolver el próximo gobierno, de la decisión que tome, cómo va a resarcir los daños que ya se causaron con lo que va avanzado del aeropuerto de Texcoco, porque hay afectaciones a patrimonio de comunidades y de gentes. Ahí, yo diría ahí que le preguntemos al gobierno que está saliendo de Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque ya no lo hizo. Fue un proyecto de él, lo hizo mal, hay que decirlo. Nos decías fuera de cámaras que hizo un proyecto con solo una maqueta, sin tener estudios previos. Y bueno, yo quiero decirle al auditorio, a ustedes, Rafael, que nos acompañan, Gaby, que te unes al equipo, que estoy a favor de que la iniciativa privada siempre invierta, pero que también le deje algo a la sociedad de la que se sirve y que es tiempo de que sí se divida el poder de la iniciativa privada, que cada quien con su cada cual, como decía el escritor Rafael Solana, cada quien con su cada cual, lo mismo las rosas que los botones, y yo te agradezco mucho tu participación, Rafael Hernández Soriano, exdiputado federal, ¿por qué distrito aquí en la Ciudad de México? Por el 11, Venustiano Carranza y Iztacalco, precisamente alrededor del aeropuerto Benito Juárez. Y gracias a ti, Marco y Gaby, por la invitación.